En ese capítulo 34 del segundo libro de Crónicas, de las Crónicas, nosotros encontramos algo bien sabroso, diga conmigo, bien sabroso. Resulta que aparece la vida de un hombre, de un joven, de un muchacho que se llama Josías. ¿Y quién era Josías? Para entrar en conocimiento de quién era Josías, Josías resulta que vivió en tiempos turbulentos. Hágase más o menos ahorita, en tiempos parecidos a los de nosotros. Josías vivió en tiempos turbulentos y empezó a ser rey a los 8 años de edad. ¿A los qué? A los 8 años de edad. Resulta que Josías entró en su reinado en medio de conflictos. ¿A qué edad? A los 8 años de edad. En una nación que había olvidado cómo adorar y quién era Dios. Dígale a su vecino, Josías entró a reinar una nación sin brújula. Y cuando nosotros utilizamos la palabra brújula, entendemos que a veces no tenemos norte, que estamos graves. Josías llegó a reinar en esa nación. Y esa nación, dice, la palabra de Dios dice que Josías tenía demasiados problemas porque el pueblo no tenía brújula. Y entonces resulta que a los 8 años de su mandato, o sea, ¿a los cuántos años de edad? A los 16, a los 8 años de su mandato, si empezó a reinar a los 8 y ya llevaba 8 años mandando, ¿a los qué? Comenzó a buscar a Dios. Diga conmigo, comenzó a buscar a Dios. Y empezó a buscar a los 16, pero 4 años más tarde, es decir, a los 20 años, él empezó a derribar los ídolos paganos de la nación. Y 6 años después restituyó la palabra de Dios como la ley de la tierra. Trajo estabilidad y fidelidad y se convirtió en uno de los reyes más amados y más respetados en la historia de Judá. Entonces recapitulemos. ¿Quién era Josías? Josías fue un joven que llegó a ser rey ¿a los qué años? A los 8 años. Él tenía claras sus prioridades y 8 años después empezó ¿a qué? A buscar a Dios. Se dio cuenta que él tenía claras sus prioridades, pero que de nada le servía tener claras sus prioridades porque no lograba alcanzar las metas que quería lograr. Entonces 8 años después de empezar a reinar, empieza a buscar al Señor. Y 4 años más tarde, es decir, a los 20 años, ¿qué empieza a hacer? Empieza a destruir los ídolos paganos de Judá. Y posteriormente, 6 años después, restituye ¿qué? La palabra de Dios como la palabra de todo el reino. En el verso 14 y 15, si usted lo tiene en su Biblia, del capítulo 34, dice de la siguiente manera. A ver, ¿quién quiere decirlo? Por favor, Miguel. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro de Safán. Y el 18, por favor, ahí mismo el 18, verso 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Es palabra del Señor. Gracias, Miguel. Josías oyó la palabra que habían perdido por generaciones. Le voy a comentar algo. Cuando usted agarra un texto y lo lee 20 veces seguidas, a la 21ª vez ya no lo tiene que leer porque ya se lo aprendió. De pronto usted no va a agarrar y va a decir, no, pero es que 20 veces voy a leer toda la Biblia, a la 21 no me lo voy a aprender. No, estoy hablando de textos cortos. Es decir, nosotros tenemos una memoria
que es ¿qué? Mecánica, ¿cierto? Tenemos una memoria mecánica y esa memoria mecánica la vamos trabajando constantemente. Resulta que el pueblo de Israel tenía una memoria, el pueblo de Judá tenía una memoria mecánica y esa memoria mecánica de un momento a otro se volvió tan mecánica que se perdió la palabra del Señor. Y resulta que buscando por allá un sacerdote, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor. Lo encontró, limpiando por allá lo encontró. Como ¿cuánto nos ha pasado que buscamos algo y no lo encontramos? Y cuando estamos buscando otra cosa, encontramos lo que antes estábamos buscando, en el orden nuestro, ¿no? Entonces yo no sé qué estaba haciendo Hilcías, yo no creo que él estaba buscando eso, él estaba haciendo, limpiando, acomodando, él no estaba buscando, pero encontró el libro de la ley del Señor, dada al pueblo de Israel a través de ¿quién? De Moisés. Y entonces él va y le dice al escriba que se llama ¿cómo? Safán. A Safán va y le dice, oiga, encontré un libro. Y entonces le dice, vaya y lléveselo. Y él va corriendo y se lo llevan al muchacho Josías. Y Josías escucha la palabra de Dios que habían perdido por generaciones. Para influenciar una generación necesito aprender a escuchar. Para influenciar, dígale a su vecino, para influenciar una generación necesito aprender a escuchar. Ahora yo le agrego, y para influenciarla de la mejor manera necesito escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Ahora dígale de nuevo a su vecino, para influenciar una generación necesita escuchar, pero para influenciarla de la mejor manera necesita escuchar la palabra de Dios. Eso me dice el capítulo 34, verso 14 y 15 y verso 18 del segundo libro de las Crónicas. Pero también dice el verso 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Verso 21 voy. Porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Vea. Segundo, para influenciar una generación o para influenciar su generación, Josías, ¿qué hizo? Se arrepintió de sus pecados y los de su nación. Dígale a su vecino, para influenciar una generación, usted y yo tenemos que arrepentirnos de los pecados que cometemos. Póngame ese trompo en la uña. Porque es que hay cosas que, Señor, ¿por qué me vas a quitar esto que a mí me gusta? Es pecado. Pero es que nada. Tengo que arrepentirme. Yo le pregunto a usted, ¿Judas se arrepintió de su pecado? Pero si devolvió la plata, la tiró, fue y se las tiró. Yo no quiero su plata sucia. Le dio remordimiento, nunca se arrepintió. La idea no es que a usted le duela por los pecados que conoce, ni que usted tiene, ni que a mí me empiece a doler, sino que yo me arrepienta y los deje de hacer. ¿De qué te sirve que te duele? ¿De qué le sirve, Manuel? ¿De qué le sirve que le duela a uno las cosas cuando uno no se arrepiente de las situaciones? ¿De qué nos sirve? Es necesario que nos arrepintamos. Y hay cosas que vienen desde atrás y nosotros hemos aceptado. Dígale a su vecino,
hay herencia de su papá y de su mamá. Dígale, dígale, dígale. Hay herencia de su papá y de su mamá. Buena. Pero también hay herencia que no es buena. Es que mi papá era piedrudo, entonces yo también soy piedrudo. Eso era su papá. Es que mi papá era respondón y no se dejaba de nadie. Bueno, es que su papá no aprendió modales. ¿Sí? Usted no es respondón. O no debe ser respondón. Debe ser como sabio. Debe ser tardo para escuchar y rápido para hablar, ¿no? ¿Sí es así? No. Tengo que ser rápido para escuchar y tardo para hablar. Es necesario que miremos, porque mire lo que dice el verso 21. Consulte al Señor por mí, por el remanente de Israel y de Judá. No solamente por lo que yo he hecho, sino por lo de todos. Averígüese, averígüese acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre. Ahora entiendo, dice él. Uy, ahora entiendo porque estoy viviéndola. Arrepiéntase de sus pecados y los de su nación. Verso 23 dice de la siguiente manera, a la voz de tres: 1, 2 y 3. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho el Señor. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Algunas maldiciones, dice, ¿no? No, dice todas las maldiciones que están escritas. A causa de su pecado y del pecado de los demás, todas las maldiciones que están escritas están sobre usted y sobre el pueblo. Póngase en los zapatos de Josías. Y apenas de ¿cuántos añitos de muchacho? Complicado. Verso 25. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Entienda la ira que el Señor puede tener, porque es que Dios se puede airar con usted y conmigo. De que usted reciba a Dios, eso no tiene nada que ver con misericordia. ¿Sí? Es normal, esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios va pegadita, unidita ahí, ¿cómo le digo yo? Engranadita, pues, no sé cómo, con el ADN, ¿cómo diga usted? A ver, meta una palabra ahí, bióloga, así como, ¿cómo se dice eso? Ligada. Viene pegada, ahí ligadita. Si usted y yo no estamos haciendo las cosas correctamente, sencillamente sobre usted y sobre mí viene la ira de Dios. Sencillamente viene la ira de Dios. Por eso Josías entendió la disciplina de Dios. Josías entendió la disciplina de Dios. La semana pasada entendíamos o nos quedaba más claro a algunos que Dios me bendiga no quiere decir que yo ande con $1.000.000 en el bolsillo. No, eso es deseo de Dios, voluntad de Dios. Para nada. Que Dios me bendiga es que Él está conmigo por siempre y para siempre, punto. Si usted no tiene plata, pues igual tiene que tener la bendición de Él. Si usted le recibió, está lleno de bendición. Ahora, que de pronto hemos hecho otras cosas y por eso no tenemos el dinero o porque sencillamente al Señor no le ha placido. Mire, una pregunta que yo le hacía a mi papá, yo le decía: papá, esos mormones, hijo de mis chicas, ¿por qué tienen tanta plata? Si eso no es de Dios. Y papá decía: Dios lo permite, Él sabrá qué va a hacer. Usted y yo no somos nada ni nadie para preguntarle al Señor: ¿y por qué tiene el?
No. Dios es soberano y hace lo que le place. Es necesario que nosotros entendamos la disciplina. Josías entendió la disciplina que vivía el pueblo. Además de eso, dice el verso 27, y su corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír. Voy a volverme un poquito. Verso 25. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a los dioses ajenos, provocando a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar al Señor, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro, tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír su palabra sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también he oído, dice el Señor. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Josías entendió la disciplina de Dios. Pero si usted se acuerda, Josías se arrepintió del pecado. ¿Usted está arrepintiéndose de su pecado? Yo me arrepiento de mi pecado. Cuando él se arrepiente de su pecado y manda a la gente, dice: bueno, corran ustedes, vayan y averigüen con el Señor qué hacemos. Él dice, el Señor le responde inmediatamente y le dice: pues sí, estaba muy molesto, pero venga, tranquilo, no se preocupe. Como usted se humilló y su corazón se conmovió, y además escuchaste las palabras, las leíste, las metiste en tu corazón y hiciste el acto de humillación total, no te importó nada. Porque el acto de humillación, eso era rasgarse las vestiduras, era un acto de humillación. No era un acto de humildad. Humildad y humillación es diferente. Es un acto de humillación delante del Señor. Yo no valgo nada y se rasga. No valgo nada, nada de lo que tú estás por encima de todo. Yo me humillo delante de ti. No estoy humilde delante de ti, estoy humillado delante de ti. Y entonces el Señor escucha y ve la actitud, diga conmigo, actitud de Josías. Ahora pregúntele a su vecino: ¿y cómo está su actitud? ¿Cómo está su actitud? ¿Sabe? Es necesario entender que Josías lo primero que hacía era utilizar su influencia. Apenas él entendió esa situación que estaba viviendo el pueblo de Dios, él empezó a utilizar su influencia. Diga conmigo: influencia, influenciado, influenciador. Hay tres cosas. La influencia, pero esa influencia es entregada o dada por alguien que es el ¿qué? El influenciador. Y es recibida ¿por quién? Por el influenciado. ¿Usted qué es? Usted y yo tenemos que ser como Josías, influenciar al pueblo. Porque es que Josías se humilla delante del Señor, pero él sabe que es necesario obligar a todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Judá. Dice en el verso 29, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido llevado en la casa de Jehová. Influenciador. Ay, pero es que eso, ahí entra el pedacito ese que nosotros decimos: no, pero es que si le decimos a esta persona que está en pecado,
ya después no nos vuelve a la iglesia. Pues parce, que no vuelva. Su obligación y la mía es influenciarlo. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces hay muchas cosas que nosotros preferimos, nos dejamos influenciar por toda la situación del mundo, por toda la situación. Y del mundo no estoy hablando del mundo en cuanto al mundo, esos vicisitudes, no, estoy hablando del globo terráqueo, pues. Todo lo que el globo, no, es que pues, si usted quiere tener un teléfono de última generación, de última tecnología, pues téngalo, si tiene cómo tenerlo. Si no tiene cómo tenerlo, ¿para qué va a meter en vacas locas? Trabaje. ¿Sí? Josías es un modelo de obediencia absoluta. Josías modelaba obediencia absoluta. En el capítulo 34, verso 31, si quiere repetir conmigo, a la voz de tres, dice 1, 2 y 3. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Modelo de obediencia. Una persona que influencia es un modelo de obediencia absoluta, no parcial, absoluta. Yo varias veces he dicho aquí, y una vez en un devocional lo tocábamos, ¿cuántos han tenido el primer amor? ¿Y a cuántos se les ha acabado el primer amor con el Señor? Levante la mano el que se le ha acabado en algún momento y lo volvió a recuperar, no importa, gloria a Dios, ¿no? Bueno, bájenlo, listo. Resulta que en mi posición el primer amor no existe, es decisión, eso no se acaba. No se acaba para nada, porque yo decido asumir obediencia absoluta. Si no es que estoy haciéndolo parcialmente, porque yo soy el que permito bajar la guardia. No le estoy diciendo que vayan a ver que hay situaciones complicadas. Sí hay situaciones complicadas. ¿Y dónde está su fundamento? Mire, ayer son situaciones complicadas. Y a mí me dolió. Y bastante. Un amigo. Una persona que ha ayudado aquí en la iglesia, a pesar de que no asistía mucho, nada, pero venía y ayudaba, hasta pintar, me ayudó a pintar. Decisión, obediencia absoluta, no parcial. Si usted ha tenido obediencia parcial, usted ha sido influenciado, no ha sido influenciador. Es necesario que aprendamos a influenciar nuestras generaciones. Ya vimos 3 puntos. No sé si los están anotando, se los voy a poner de nuevo. El primero, antes de poder entender que yo voy a influenciar, tengo que entender que tengo que oír la palabra de Dios, que eso fue lo que hizo Josías. Arrepentirme, segundo, de los pecados míos y los de mi nación, conocerlos. Tercero, entender la disciplina de Dios. Ahora, teniendo claro todo eso, puedo ahora entender qué es la influencia y utilizar la influencia de todo lo que entendí para influenciar a la generación en la cual estoy o con los que estoy. Y cuando hablo de generación, no estoy hablando de los de su misma edad. Estoy hablándole de influenciar la generación de todos los que están vivos, que usted puede hablar con ellos, que yo puedo hablar con ellos. Dice, verso 32, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén. ¿Y en cuál tribu?
Benjamín. Está hablando de la tribu, no está hablando de una persona. Está hablando de la tribu. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Persuade ¿a quién? Al pueblo. Una persona que influencia una generación persuade al pueblo, no se deja persuadir. Y los empresarios, bueno, aquí no hay ninguno que trabaje directamente con la bolsa de valores, pero cuando hay situaciones de caídas de bolsa, son complicados. Vivir en eso es complicado. Y si esa persona que trabaja allá se deja influenciar de los otros, pierde. Porque siempre esos están intentando influenciar para hacerlo perder y ellos ganar. Ese es el juego en ese trabajo, en la bolsa. Los corredores de bolsa están en eso constantemente, intentando persuadir. Josías persuadió al pueblo. Mire lo que dice, e hizo que se obligaran. ¿Quiénes? ¿Solamente los de Judá? No, los de Jerusalén también y aún los de la tribu de Benjamín. De pronto usted no entiende ese pedacito, ese pedazo que dice ahí en la palabra, que dice y en Benjamín. Porque dice usted, bueno, si la tribu de Benjamín es parte del pueblo de Israel, ¿por qué lo habla por separado? Porque él está hablando de espacio territorial. Y la tribu de Benjamín estaba separada, bastante separada de la tribu de Judá, de la parte de lo que era el territorio de Josías. Entonces por eso habla de Jerusalén y de Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel, ¿qué? Sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, en todo el tiempo que él vivió. Ahora se la voy a poner así facilita. Año 2016, todos estamos en Colombia, entonces no vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de Colombia. Año 2016, 2 de octubre, ¿usted qué está haciendo? Votando. ¿Por qué? ¿Por lo que se dejó influenciar o por lo que usted influenció? ¿Por lo que usted conoció? ¿Por lo que usted estudió? ¿Está entendiendo a lo que voy? En sus manos y en la mía está salvar nuestra generación, está salvar esta ciudad, está salvar este país. ¿Cómo? Ya aprendimos a escuchar al Señor, aprendimos a pedir perdón, pero es necesario aprender a influenciar a las personas que están a nuestro lado. Su influencia es buena si está basada en este librito. ¿Esta era su Biblia? Ahí estaba. En ese librito. Si usted la tiene basada en otra cosa que está totalmente fuera de lo que dice ese libro, pues su influencia no es buena. Es necesario que usted y yo aprendamos a influenciar las generaciones. Ahí puede leer a la voz de 3. 1, 2 y 3. Igual que Josías, vivimos en tiempos de mucha turbulencia, mucha incertidumbre y bajo mucha presión ¿qué? Personal. Si seguimos el ejemplo de Josías y volvemos a la adoración y a la palabra de Dios, nos encontraremos como firmemente arraigados y cimentados en la seguridad de ¿qué? De su verdad. Y dice al final, de allí viene nuestra paz. Y esa es la manera como vidas y naciones son transformadas. A lo mejor si usted se sabe la historia de Josías, usted va a decir, pero después Josías murió de una manera fea. Sí, porque al final no fue, se olvidó de un pedacito muy importante. Otro día lo estudiamos.
Vivimos en tiempos de mucha turbulencia, de mucha incertidumbre y presión personal, porque a muchos no estamos logrando, muchos no están logrando las metas que se están proponiendo. Es necesario que sigamos el ejemplo que Dios nos muestra a través de la vida de Josías. Y la parte complicada ahí es que Josías no era un muchacho de más, cuando fallece más o menos a los 30 y algo de añitos. Así que aquí hay más de uno que lo pasa por unos numeritos. Entonces no es posición, es determinación. Yo me determino a influenciar mi generación. Usted se determina a influenciar su generación.